alguien me diga qué es el procedimiento probatorio. No puede ser, la última clase ya lo expliqué, no. Licenciado, Las etapas. Por favor, en su orden, Melanie, y después Luis Alejandro. Es el conjunto de actos procesales que se dan para presentar las pruebas. Ahí estamos. Luis Alejandro, si puede. Sí, licenciado, usted dijo que era ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración. ¿Me recuerda usted qué dijo? Esas son las etapas del procedimiento probatorio. Pero el procedimiento probatorio es la misma palabra, lo dice procedimiento. Es el conjunto de etapas que se van desarrollando de manera cronológica, concatenada, para poderle darle plena validez a los medios de prueba que se presenten dentro del proceso. Entonces, es todo ese recorrido que estipula la ley para que un medio de prueba pueda dársele plena valoración. Y esas etapas son ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración. Eso es. Jocelyn plantea algunos dentro del proceso. No son todos esos, Jocelyn, son 4 etapas del procedimiento probatorio. Esa es pregunta también del examen final, ¿verdad? El procedimiento probatorio. Entonces, ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración. Ya lo repetí varias veces, pero hoy lo vuelvo a repetir. El ofrecimiento, en el caso del actor, se da en la demanda, y en el caso del demandado, lo ofrece los medios de prueba en la contestación de la demanda. Cuando se abre a prueba el proceso después de las actitudes del demandado, ahí ambas partes, tanto actor como demandado, van a proponer sus medios de prueba. Entonces, puede ser que se hayan ofrecido muchos medios de prueba, pero ya no se propongan todos. Y entonces, ahora que se abre a prueba el proceso y se va a diligenciar, tercera etapa del procedimiento probatorio, se van a diligenciar aquellas que fueron propuestas y aquellas que fueron ofrecidas. O sea, un medio de prueba, ahora que se abre a prueba el proceso, se propone para diligenciar un medio de prueba que se ha ofrecido, se rechaza porque no fue ofrecido. Estas etapas deben de ser concatenadas. Por eso decía yo que una definición es que son etapas concatenadas. ¿Por qué? Porque no se puede diligenciar un medio de prueba que no fue propuesto y no se puede proponer uno que no fue ofrecido. Y de igual manera en la valoración, no se va a valorar un medio de prueba que no fue diligenciado, menos aún si no fue propuesto ni ofrecido. Deben de darse esas etapas para que se pueda diligenciar. Y en esta etapa de 30 días o hasta de 120 días, ordinario y extraordinario de prueba, se van a diligenciar las pruebas. ¿Y dónde se irán a valorar, compañeros? Pregunto. ¿Alguien que me pueda responder dónde se va a dar la etapa de la valoración? Sí, Jessy. Buenas tardes, Jessy. Un gusto saludarle. Gracias, Dick. Igualmente, la etapa de la valoración es la que hace el juez, el valor que él le da a la prueba. Sí, muy bien, Jessy, pero la pregunta era ¿dónde se va a... Totalmente de acuerdo con lo que usted... En la vista, ¿no? No. Pregunta, ¿dónde se valoran los medios de prueba? Licenciado, se podría decir que es durante el proceso, es decir, cuando se está llevando el proceso en tribunales. No, pero pregunta, ¿dónde el juez ya va a valorar la prueba y va a decir, sí, a este testigo tiene razón, le voy a dar valor probatorio a este testigo en su versión? ¿Sería en la sentencia? Exactamente, así que en la sentencia es donde el juez va a valorar los medios de prueba. Él debe de expresar de manera detallada e individualizada
a cuál medio de prueba sí le da valor y a cuál no le da valor probatorio. Acá tiene algo que ver, que ustedes ya lo vieron en el curso de Derecho Procesal, o Teoría General del Proceso, perdón, así se llama el curso, Teoría General del Proceso, algo que ustedes ya lo vieron, los sistemas de valoración de la prueba. ¿Alguien se recuerda cuáles eran los sistemas de valoración de los medios de prueba, compañeros? Pregunta. La legal o tasada, la libre convicción y la sana crítica. Bueno, la sana crítica en teoría. Exacto. Y la libre convicción. Muy bien, Jacqueline. Así es, Jacqueline. 100 puntos. A esos, así se va a valorar en la sentencia. Entonces, el procedimiento probatorio se ofrece en la demanda y en la contestación de la demanda. Se propone cuando se abre a prueba el proceso y se diligencia dentro del periodo de prueba y se valora en la sentencia. Así se va desarrollando esto que se denomina procedimiento probatorio. Entonces, en el caso del juicio ordinario, el periodo ordinario es 30 días, se puede ampliar 10 días más, artículo 123 del Código Procesal Civil y Mercantil, y si hubiera prueba, si se hubiera ofrecido y propuesto prueba que deba recibirse fuera de la República, se puede ampliar extraordinariamente el periodo de prueba hasta por 120 días más, que de conformidad con el artículo 125 se puede, este periodo debe de empezar a contarse juntamente con el periodo ordinario. Entonces, eso es el Perdón, periodo. disculpa que lo interrumpa, me quedó dura. Entonces se empieza a contar después de los 30 días sin haber contado los 10 días, o entendí mal. Exactamente, porque los 10 días es la ampliación del periodo ordinario. Ah, ok, por eso dan los 120 días. Ya entendí. Es después de los 30 días. De los 30 días. 120. En realidad, el periodo extraordinario es de 90 días. Sarbelio dice que tiene una pregunta acá en el chat. ¿No se toman en cuenta el emplazamiento de los 10 días del ordinario? No, Luis Sarbelio. Su pregunta, no sé si la interpreto mal, pero no tiene relación con eso. Son dos temas totalmente diferentes. El emplazamiento es la figura procesal cuando se le da la noticia al demandado de que fue demandado. Estos son 9 días del periodo del emplazamiento. Esto es previo para que él pueda asumir una actitud procesal. Eso es el emplazamiento. Ahora, acá estamos hablando del periodo de prueba. Son dos circunstancias, momentos procesales totalmente diferentes. Pero no sé si hacia ahí va su pregunta, Luis Arbel. No se toman en cuenta el emplazamiento de los 10 días del horario. Son dos figuras totalmente diferentes. Pero no sé si interpreté mal la pregunta. Gracias, Arbel. Si era de los 120 días. No, ahí. Regreso entonces entonces, una vez se hayan diligenciado los medios de prueba, se concluye el periodo de prueba y se debe solicitar, o el juez de oficio puede señalar día y hora para la vista. Ya se diligenció medios de prueba, dentro de un momento comienzo a hablar del periodo de prueba para poder ir hablando de esto que se va a ofrecer y diligenciar en el periodo de prueba. Entonces, a petición de parte o de oficio, que también el juez podría de oficio abrir la prueba del expediente, se señala día y hora para la vista. A diferencia de el periodo de prueba, que aquí sí empieza a correr dentro de un plazo, y inicia en un tiempo y termina en un tiempo diferente. El periodo de prueba, una fecha y hora determinada. Entonces, por ejemplo, se solicita señalar día y hora para la vista. El juez, a través de un decreto, va a resolver, por poner un ejemplo, se señala el día de mañana, que es, por ejemplo,
6 de mayo del año 2025, a las 10 horas, se señala día y hora para la vista. Así va a resolver el juez. Entonces, quiere decir que si concluyó el periodo de prueba, el juez señaló un día y hora para la vista. Estoy poniendo el ejemplo que puede ser, por ejemplo, el 14 de mayo del año 2025 a las 10 horas. Entonces, el 14 de mayo del año 2025 a las 14 horas o antes, las partes deben, a través de un memorial, de conformidad con el artículo 196 del Código Procesal Civil y Mercantil, se va a señalar día y hora para la vista para que las partes presenten sus alegatos. Presenten sus alegatos. Esa es el objetivo de la vista. El objetivo de la vista es que las partes presenten sus alegatos finales o lo que podríamos decir los argumentos legales para que en el caso del actor declaren con lugar su demanda y en el caso del demandado para que se declare sin lugar la demanda. Para eso es la vista. Si alguien me pudiera leer el artículo 196 del Código Procesal Civil y Mercantil, ahí está estipulado lo relativo a esta etapa del juicio ordinario que se llama vista. Concluido el término de prueba, el secretario lo hará constar sin necesidad de providencia. Agregará a los autos las pruebas rendidas y dará cuenta al juez. El juez de oficio señalará el día y hora para la vista dentro del término señalado en la ley constitutiva del organismo judicial, oportunidad en la que podrá alegar de palabra o por escrito los abogados de las partes y éstas si así lo quisieran. La vista será pública si así se solicitare. Exacto. Entonces, la vista, de conformidad con el artículo 196, puede ser pública para que presenten sus alegatos en forma oral las partes o en forma escrita. Pero casi siempre se hace en forma escrita. Yo en juicio ordinario no he tenido la oportunidad de poder ver una vista en forma oral pública. No, ¿verdad? Aquí, básicamente, por la naturaleza del proceso, debe de ser en forma escrita, es como casi siempre se hace. El plazo de la vista es 15 días, pero de conformidad con la lectura que dimos del artículo 196, ahí ustedes pudieron observar, no está el plazo de la vista, sino que por integración, por supletoriedad, la ley nos remite a la ley del organismo judicial y no sé si alguien pueda leer el artículo 142. Alguien que nos dé lectura al artículo 142 de la ley del organismo judicial. Plazo para resolver. Las providencias o decretos deben dictarse a más tardar el día siguiente de que se reciban las solicitudes. Los autos dentro de 3 días, las sentencias dentro de 15 días después de la vista y esta se verificará dentro de los 15 días después de que se termine la tramitación del asunto, salvo que en leyes especiales se establezcan plazos diferentes, en cuyo caso se estará a lo dicho en estas leyes. La infracción de este artículo se castigará con una multa de 25 pesos. Jacqueline, gracias. Okay. Entonces, ¿cuál es el plazo de la vista? Dentro de los 15 días. O sea, no estamos acostumbrados a decir a los 15 días, pero no, el plazo de la vista no es 15 días, es dentro de los 15 días. O sea, el juez tiene el plazo para fijar día y hora para la vista dentro de los 15 días. ¿Qué quiere decir ese dentro de los 15 días? Porque es diferente a los 15 días que dentro de los 15 días, es diferente. Y la ley estipula dentro de los 15 días. ¿Qué quiere decir dentro de 15 días? Quiere decir que puede ser el día 2, el día 4, el día 8, el día 12 o el día 15. Entonces, el plazo dentro de la vista dentro de los 15 días. Y esa creo que había sido la pregunta de Jesse en la última clase, de que para qué era la vista. Entonces, yo le había explicado ya así un poco rápido, porque ya estábamos terminando, que
la vista, tal y como lo estipula el artículo 196, 196, segundo párrafo, dice, oportunidad en las que podrán alegar de palabra o por escrito los abogados de las partes si éstas así lo quisieran. Ese es el objeto de la vista. Es presentar sus alegatos. Acá, si ustedes se dan cuenta, ya, gracias Jessy, ustedes se dan cuenta, ya se presentó la demanda, ya hubo una actitud del demandado, ya se diligenciaron los medios de prueba. Entonces, tanto actor como demandado y las otras partes procesales ya tienen un panorama general del proceso. Y entonces la ley prevé esta etapa de la vista para que se pueda alegar, para que se pueda presentar alegato. Entonces ya el actor va a poder decir, mire, señor juez, yo con el medio de prueba de testigos, con la declaración de parte que se dio, pues puedo comprobar que lo que dije sí es cierto, debe declararme con lugar mi demanda. Señor juez, cuando fuimos a hacer el reconocimiento judicial, en esa audiencia que estuvimos ahí en el lugar de las situaciones de hecho que yo planteé y pudimos corroborar los aspectos que yo dije, que el bien tiene daños. Pudimos corroborar que las puertas y los artefactos sanitarios estaban destruidos, razón por la cual compruebo los hechos. Señor juez, ya pudimos escuchar la declaración de parte en la cual el demandado en una de las posiciones, él mismo manifestó que él sí reconocía que me debía tal cantidad. Entonces, en razón de lo cual, señor juez, y de conformidad con los artículos tales, de conformidad con lo que dice la doctrina, de conformidad con lo que dice la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad en tal sentencia, usted debe declarar con lugar mi demanda. A la inversa, el demandado podrá presentar su alegato, decir, señor juez, pues ya tuvimos la oportunidad de analizar la demanda del actor. Yo en mi contestación manifesté esta oposición y con los medios de prueba, pues me dieron la razón en cuanto a que lo que yo manifesté en mi actitud procesal, sí es cierto. Los testigos dijeron tal cosa, los cuales desmienten lo que el actor dijo en su demanda. El mismo actor en una declaración de parte, él reconoció que no es cierto lo que dijo en la demanda, se contradijo. O en el reconocimiento judicial pudimos corroborar de que no es cierto lo que el actor dijo en su demanda. Entonces, razón por la cual, de conformidad con la ley, de conformidad con lo que la doctrina dice, de conformidad con lo que la jurisprudencia dice, de conformidad con los principios procesales, pues yo le solicito que declare sin lugar la demanda. Eso es la vista. ¿Dudas, comentarios, compañeros? Karina pregunta en el chat, ¿qué es la vista? No, la vista es obligatorio, Cari. Debe de darse siempre en un proceso. ¿Dudas, comentarios hasta acá, compañeros, en el tema de la vista? O en el tema de prueba, que no lo hablé de manera general. Dentro de un momento quiero comenzar a hablar de la prueba, por eso no me adentré mucho en la prueba, pero concluida la vista hay dos opciones. La regla general, lo lógico es que concluida la vista se debe dictar la sentencia. De conformidad con el artículo 198. ¿Alguien que nos pueda dar lectura al artículo 198? Artículo 198. Sentencia. Efectuada la vista o vencido el plazo del auto para mejor fallar, se dictará la sentencia conforme a lo dispuesto en la ley constitutiva del organismo judicial. Entonces, concluyó la vista, el juez debe dictar sentencia. ¿Dentro de qué plazo? Dentro del plazo de 15 días. Si ustedes se dan cuenta, el artículo 198 que regula lo relativo a la sentencia dentro del juicio ordinario no tiene un plazo, pero nos remite a la ley del organismo judicial y ya en el artículo 142 que ya le dieron lectura,
ustedes pudieron leer que las sentencias hay que dictarla dentro de los 15 días después de la vista. ¿Cuál es el plazo para dictar sentencia entonces en el juicio ordinario? Artículo 142 de la ley del organismo judicial, dentro de los 15 días. La sentencia no se dicta a los 15 días, la sentencia se dicta dentro de los 15 días, porque vuelvo a explicar, no es lo mismo dentro de los 15 días que en los 15 días, son dos cuestiones diferentes. El 142 de la ley del organismo judicial es claro en regular que la sentencia se dicta dentro de los 15 días. ¿Qué quiere decir dentro de 15 días? Quiere decir que puede ser al día 2, al día 3, al día 8, al día 9, al día 14 o al día 15. Dentro de ese plazo debe dictar el juez la sentencia respectiva. Esta es la regla general. La regla general. Esta sentencia ya Eli Goldman en una de las clases cuando veíamos los actos procesales, él ya había hablado que estas sentencias deben llenar ciertos requisitos de conformidad con él. ¿Cuáles requisitos? Del artículo 147 de la ley del organismo judicial, ¿verdad? Debe llenar artículo 141, literal C de la ley del organismo judicial, también regula lo relativo a la sentencia, que son las resoluciones que deciden el asunto principal. Estas son las sentencias. En la doctrina también a las sentencias se les denomina resolución final, ¿verdad? Porque es la última resolución. En todo proceso solo va a haber siempre una sola sentencia. Es la que resuelve el asunto principal, resuelve el conflicto que fue sometido al juez. Y debe dictarse dentro del plazo de 15 días. Ahora bien, la regla general es que después de la vista siempre va a haber la sentencia. Ahora bien, puede ser que concluida la vista, el juez no tenga clarificado algunos asuntos y él considere que es necesario traer al proceso algunos medios de prueba. Entonces es una facultad del juez. Elisandra Castillo pregunta en el chat, ¿y si se cumple? No, Elisandra, la gran mayoría de veces no se cumplen estos plazos. El plazo del medio de prueba sí se cumple, el del plazamiento, todo lo demás. El que no se cumple es el tema de para dictar la sentencia. No, en la realidad tribunalicia, en la práctica tribunalicia, no siempre se cumple ese plazo. Perdón, regreso. Entonces, concluida la vista, el juez puede dictar auto para mejor fallar, el cual está regulado en el artículo 197 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual no lo vamos a leer porque lo leímos en la clase anterior, pero estipulaba que esta es una facultad del juez. Las partes lo pueden pedir, sí, el actor o el demandado lo pueden pedir, pero será el juez el que considere sí o no se dicta un auto para mejor fallar en el cual se pueda traer algún medio de prueba que el juez considere que le va a servir para resolver el asunto, que no se haya diligenciado dentro del proceso, sino que surgió producto del diligenciamiento del proceso. Acá este artículo 197 sí es claro decir que esta diligencia se practicará en un plazo no mayor a 15 días. Es decir, que puede ser menos, pero no mayor a 15 días. Contra el auto, contra esa resolución que resuelva dictar auto para mejor fallar, no procede recurso alguno. Eso es de conformidad con el artículo 197. Y si se hubiere dictado un auto para mejor fallar, ahí también ya la ley señala que dentro del plazo de 15 días siguientes, ahí el juez debe de dictarse la sentencia respectiva. Con esto concluimos ya lo que es lo relativo al juicio ordinario. ¿Dudas, comentarios, compañeros? Este es el momento para que tengamos dudas, pues las podamos resolver. ¿Alguna duda o comentario, compañeros? No hay. Entonces, disculpe, tengo una duda, es que no logré anotar todo. Sí, yo sé.
que la prueba se ofrecía en la demanda y se valoraba en sentencia, pero no coloqué en qué momento se proponía y en qué momento se diligenciaba. Sí, Jocelyn, se ofrece en el caso del actor en la demanda y en el caso del demandado en la contestación de la demanda. Ese es el ofrecimiento. Si ustedes ven, el ofrecimiento es diferente momento para cada una de las partes. Ahora, la proposición, diligenciamiento y valoración sí se da para actor y para demandado en el mismo momento. Solo el ofrecimiento se da diferente. Actor demanda, contestación de demanda, en el demandado el ofrecimiento. La proposición es el momento del procedimiento probatorio que se va a dar en el momento en el que el juez, a través de un decreto, apertura y aprueba el proceso. Cuando al actor y al demandado le notifican un decreto en el cual se resolvió que se abre a prueba el proceso, en ese momento, cuando el actor y el demandado reciben ese decreto o vía notificación, se les notifica el decreto que se abre a prueba el proceso, en ese momento cada uno de los dos lo que deben de hacer, actor y demandado, es proponer sus medios de prueba. ¿Cuáles deben proponer? Todos los que ofrecieron o algunos que ofrecieron. Ahí se da la etapa de la proposición. Una vez el actor y el demandado proponen medios de prueba, el juez, de conformidad con el artículo 127 del Código Procesal Civil y Mercantil, el juez hace una calificación de los medios de prueba que fueron propuestos. Y entonces el juez dice cuáles va a admitir para que se diligencien y cuáles no va a admitir para que se diligencien. Los va a rechazar. Esto, vuelvo a repetir, de conformidad con el artículo 127. Entonces, por ejemplo, el juez dice, bueno, el demandado está proponiendo el medio de prueba de declaración de testigo, no se admite porque no fue ofrecido, por poner un ejemplo. O si lo admite, dice, sí, admito el medio de prueba para su diligenciamiento, el medio de prueba de declaración de testigos, y se fija el día 20 de mayo del año 2025 a las 10 horas para diligenciar y escuchar la declaración de los testigos. Ahí se da la proposición. Y al momento de que el juez va a redactar la sentencia, ahí dentro del contenido de la sentencia, el juez va a valorar los medios de prueba que fueron ofrecidos, propuestos y diligenciados allá en la sentencia. No sé si le quedó claro ahora sí, Jocelyn. Bastante claro, licenciado, muy amable. Gracias. ¿Dudas, comentarios, compañeros, de esto que estamos hablando, el juicio ordinario? Ya no hay dudas, pues entonces vamos a iniciar con otra parte del proceso. Esto es pregunta de examen final, ¿verdad, compañeros? Así como está ahí en la pantalla ahorita, así debemos de saber de memoria este esquema del juicio ordinario. Quiero comenzar a hablar de un tema que es parte del programa, que es lo relativo a los medios de prueba. Los medios de prueba. De conformidad con el artículo 128, y alguien nos puede leer el artículo 128, por favor. El artículo 128, en lo que nos lo piensan a leer alguien, nos enumera, o como yo lo digo muchas veces, nos da un catálogo de cuáles son los medios de prueba que se pueden ofrecer, proponer, diligenciar y valorar en un proceso civil. Artículo 120. Sí, ¿Lo leo, Ale? Ahora sí, Jacqueline. Sí, ya lo tenía, pero pensé que alguien más. Artículo 128, medios de prueba. Son medios de prueba. 1. La declaración de las partes.
2, la declaración de testigos. 3, el dictamen de expertos. 4, reconocimiento judicial. 5, documentos. 6, medios científicos de prueba. Y 7, presunciones. Muchas gracias. Entonces, esos 7 numerales del artículo 128 nos da un catálogo de cuáles son los medios de prueba en el proceso civil. Si ustedes se dan cuenta, acá nos da de manera específica cuáles son los medios de prueba. En el proceso penal, que yo entiendo que ustedes están llevando derecho procesal penal, allá les enseñaron que en el caso del proceso penal, allá existe lo que se denomina la libertad probatoria. Allá las partes pueden proponer medios de prueba, cualquiera. Está ese principio que se denomina la libertad de prueba, libertad probatoria. Acá no. En el proceso civil, el artículo 128 en números clausus nos está estipulando cuáles son los medios de prueba que se pueden ofrecer y valorar en el proceso civil. 128. A diferencia del proceso penal, que ustedes también lo están llevando, y de conformidad con el artículo 126, artículo 126 no lo vamos a leer, pero lo explico de manera general, de conformidad con el artículo 126, cada una de las partes debe de probar las aseveraciones que plantea y debe de probar lo que contradice. Allá en el proceso penal ustedes recordarán que es el Ministerio Público el que debe de probar, él es el que tiene la carga probatoria. Esto técnicamente se le llama carga probatoria. Allá en el proceso penal ustedes han estudiado que la carga probatoria la tiene sí, solo sí, exclusivamente el Ministerio Público. Allá es el que debe probar. El sindicado allá, el sindicado no puede probar nada. De hecho, puede hacerlo, pues lógicamente, y lo debe de hacer. Pero no se tiene que probar porque la inocencia no hay que probarla. Se debe de probar la destrucción de esa presunción de inocencia. Y lo debe hacer el Ministerio Público. Acá no. El proceso civil, el artículo 126, es claro que las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende algo ha de probar esos hechos constitutivos de la pretensión. Quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos o impeditivas de esa pretensión. O sea, acá se debe probar lo que digo y debo probar lo que contradigo. Para ambas partes, para actor y para demandado. Y esas aseveraciones que quiero probar, o eso que quiero contradecir en contra de las aseveraciones de la contraparte, lo debo hacer sí y solo sí a través de los medios de prueba que estipula el artículo 128. Que tal y como lo leía Jacqueline, es la declaración de parte, declaración de testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, documentos, medios científicos de prueba y presunción. Estos medios de prueba, el artículo 128 lo señala de manera general, pero están desarrollados a partir del artículo 130 al artículo 194 del Código Procesal, 195, perdón, del Código Procesal Civil y Mercantil. O sea, todos los medios de prueba, en general, todo lo relativo a los medios de prueba, están regulados del artículo 130 al artículo 195 del Código Procesal Civil y Mercantil, que tenemos la obligación de dar lectura por razón de tiempo. No vamos a leerlo, pero debemos de leer. Vuelvo a repetir, del artículo 130 al 195 regula lo relativo al medio de prueba. Sí, Daniel Alejandro, levanta la mano. Buena tarde, ¿cómo está usted? Un gusto saludarle. Gracias, licenciado. Igualmente un saludo para usted. Fíjese que solo tengo una pequeña duda.
en el artículo 128, solo que me aclare una cosita. En los medios de prueba, en el séptimo, dice presunciones, pero las presunciones es la inocencia, ¿verdad? Presunciones. Ajá. Sí, las presunciones es un medio de prueba. La misma palabra lo dice, es si pudiéramos ¿qué decir que es una presunción es una deducción lógica, que de hechos probados vamos a deducir hechos desconocidos. Eso es una presunción. Una presunción es una deducción lógica que de hechos conocidos vamos a deducir hechos desconocidos. Eso es una presunción. Y entonces, la duda. De conformidad con el artículo 194, porque hay dos clases de presunciones, Daniel. Legales, 194, y humanas, 195. Que de hecho, en la doctrina y en la doctrina moderna, ya muchos hablan de que las presunciones no es un medio de prueba en sí, ya no se debiera tomar como un medio de prueba, sino que es un ejercicio lógico que hace el juez al momento de dictar la sentencia. No debe ser ni siquiera ni un medio de prueba. Y aunque ninguna parte proponga el medio de prueba de presunción, esa hay que hacerla el juez, esa deducción lógica la debe hacer. ¿Y qué son las presunciones legales en primer lugar? Las del 194, es que de una ley que se haya alegado dentro del proceso, se pueden deducir el cumplimiento o incumplimiento de otras leyes, que aunque no se hayan mencionado el proceso, el juez las debe de valorar. ¿Y qué son las presunciones humanas? Que de hechos conocidos dentro del proceso se puedan deducir cuestiones desconocidas dentro del proceso. Entonces, esas presunciones son las que el juez al momento de dictar sentencia también debe tomar en cuenta para valorar los medios de prueba. Esas son las presunciones. Muy agradecido, licenciado. Una presunción podría ser excepto que se pueda probar lo contrario, pues, ¿verdad? Lógicamente. Que si alguien pagó de renta el mes de abril, es lógico que pagó también el mes de marzo. Esa es una presunción lógica, aunque no sea probado, excepto que la contraparte pruebe que no es así. Pero esa es una presunción. Si yo tengo como juez la prueba de que se pagó el mes de abril del año 2025 de una renta, la lógica es que se tiene por probado que se pagó el mes de marzo. ¿Ya? Esas son las presunciones. Pero, como les digo, ya en la doctrina moderna, ya incluso los medios de presunciones ya no se toma como medios de prueba en sí, pues porque es una deducción lógica. Digo solo, sí, el juez la tiene que hacer. Gracias, Ruth. Excelente. Ruth en el chat nos pone algo que nos escribe algo que yo ahora iba a mencionar. De conformidad con el artículo 128, el primer numeral 1 es el medio de prueba de declaración de parte. Este está regulado, gracias, Ruth, del artículo 130 al 141, el Código Postal Civil de Mercantil. Numeral 2. El artículo 128 nos señala el medio de prueba de declaración de testigos, o sea, declaración testimonial. Este está regulado del artículo 142 al 163. Dictamen de expertos. La prueba de dictamen de expertos, numeral 4 numeral 3 del artículo 128 está regulada del artículo 164 al 171. Numeral 4, reconocimiento judicial. En la doctrina también se le llama inspección ocular. Inspección ocular. El reconocimiento judicial o inspección ocular está regulado del artículo 172 al 176. El numeral 5 del artículo 128 nos regula lo que se denomina la prueba documental o los documentos, regulado el artículo 177 al 190, y el numeral 6 nos regula el artículo 128,
el medio de prueba de medios científicos de prueba del artículo 191 al 193. Y por último, el numeral 7 del artículo 128 nos regula lo relativo al medio de prueba de presunciones, que yo ya les decía que la doctrina ya, muchos doctrinarios son de criterio que ya no existe. En muchas legislaciones modernas no existe este medio de prueba de presunciones, porque las presunciones no es un medio de prueba per se, es una deducción lógica que hay que hacerlo, tanto por la ley como por los hechos o acciones humanas. Está regulado en los dos artículos. Artículo 194, las presunciones legales, y 195, las presunciones humanas. Esas son las dos partes. Muchas gracias, Ruth. Es usted muy amable. Entonces, primer medio de prueba, declaración de partes, artículo 130. Vuelvo a repetir, el medio de prueba de declaración de partes del artículo 130 al 141. La declaración de, que vuelvo a repetir, todos estos artículos, es obligatorio su lectura. Obligatoria su lectura. Eso es motivo de evaluación del examen final. Por razones de tiempo no podemos darle lectura. Ya es imposible poder leerlo, ya no nos da tiempo, pero ustedes en casa sí tienen la obligación de leer. Y es motivo de evaluación del examen final. Cualquier duda que tengan de algún artículo, compañeros, no duden en preguntar en el chat o en las clases. Eso sí, es una obligación que tenemos de poder resolverles las dudas. Y de la lectura que ustedes están teniendo, como no podemos leerlos y explicarlos todos en clase, pues eso no quita la obligación que ustedes tienen de leer y no nos va a quitar la oportunidad de preguntarlo en el examen. Vuelvo a repetir, si ustedes tienen duda de algún artículo, interprete, compañeros, por favor, háganoslo saber. Ustedes tienen el teléfono ahí en los chats, envíenos un mensaje y con todo el gusto del mundo, compañeros, cualquier hora, cualquier día, ustedes nos pueden, yo creo que también Eli Goldman siempre ha estado en esa disponibilidad, nos preguntan y nosotros les respondemos. Siempre vamos a responder un mensaje. Entonces, lo digo. Entonces, inicio hablando del primer medio de prueba, el numeral 1 del 128, declaración de parte. ¿Qué es en palabras sencillas la declaración de parte? Quiero explicarlo con palabras sencillas. El demandado o el actor en la demanda o en la contestación pueden ofrecer el medio de prueba de declaración de parte. Y en esta misma demanda o en la contestación de la demanda deben de acompañar una plica. Si no lo hacen en este momento, también en el momento en el que lo propongan, ahí también pueden ofrecer la plica. Las partes usan cualquiera de estos dos momentos del procedimiento probatorio para acompañar la plica, pero siempre se debe de acompañar una plica, ya sea en el ofrecimiento o ya sea en la proposición. ¿Y qué es la plica? La plica, en palabras sencillas, es un sobre. El nombre es un poco confuso, pero una plica no es más que un sobre. Dentro de ese sobre, casi siempre las partes usan sobres manilas, ahí introducen una hoja con preguntas. Esa hoja nosotros le llamamos técnicamente pliego de posiciones, pero es una hoja. Y las posiciones son preguntas. O sea, dentro de esa plica va una hoja con preguntas, que es el pliego de posiciones, y cada una de las preguntas lo que llamamos posición. Y estas preguntas o posiciones, en el momento en el que se vaya a diligenciar este medio de prueba, en la fecha y hora que señale el juez, ya cuando se haya aperturado a prueba el proceso, se va a diligenciar, el juez abre ese sobre, se aplica, lee las preguntas, las posiciones, y de conformidad con el artículo 133, el artículo 133 da los parámetros de cómo deben de ir redactadas esas posiciones.
Y entonces el juez, de conformidad con el artículo 133, el día y hora que sea la audiencia, el juez abre la plica, califica las posiciones, descarta aquellas que no hayan sido redactadas de conformidad con el artículo 133 y aquellas que sí hayan sido y que llenen los parámetros de ese artículo 133, pues son las que el juez le va a dirigir a la otra parte. El medio de prueba se llama declaración de parte porque esta es una declaración que el actor solicita del demandado o que el demandado solicita del actor. Por eso, en primer lugar, el nombre se denomina declaración de las partes, porque es una declaración que debe dar el actor o el demandado a solicitud de la parte contraria. Porque después tenemos la declaración de testigo, pero esos no son partes procesales, ellos son sujetos procesales, pero no son las partes. Esta es la declaración. La declaración entonces siempre va a ser del actor al demandado y del demandado al actor el que la va a solicitar. Esto es lo que nos estipula el artículo 130, 131 del Código Procesal Civil y Mercantil. Para una mejor comprensión, si alguien me lee el artículo 132, no vamos a leer todo, no nos daría tiempo, pero sí el artículo 132 y después el 133. Artículo 132. Absolvente. Las partes están obligadas a absolver personalmente las posiciones cuando así lo exija el que las articula o cuando el apoderado ignore los hechos. Es permitido articular posiciones al mandatario que tenga cláusulas especiales para absolverlas o cuando se refieran a hechos ejecutados por él en el ejercicio del mandato. El cesionario se considera como apoderado del cedente para los efectos de los párrafos que preceden. Si se pidiere que absuelvan posiciones una entidad jurídica cuya representación legal la tengan varias personas, dicha entidad designará a la que deba contestarlas. Por los menores de edad prestarán declaración sus representantes legales. Sin embargo, si se trata de mayores de 16 años, el articulante podrá pedir que la diligencia se practique con el menor en presencia de su representante legal. Si el que debe absolver posiciones estuviere fuera del lugar del juicio, el juez comisionará para la práctica de la diligencia respectiva al tribunal correspondiente acompañado de la plica. Gracias, Cari. Entonces, en palabras, voy en estos últimos 5 minutos a expresarles cómo se desarrolla en la práctica la declaración de parte. Entonces, como le digo, el actor puede solicitar la declaración de parte del demandado o el demandado puede solicitar la declaración de parte del actor. Y la gran mayoría, esta es una prueba que casi siempre se da en los procesos civiles. Entonces, y casi siempre ambos se solicitan declaración de parte mutuamente. Entonces, el día que se fija la audiencia para la declaración de parte, como ya les dije, juntamente al memorial donde se propone el medio de prueba, debe acompañarse una plica. Entonces, el juez, la cual está debidamente sellada y se guarda en la Secretaría de los Juzgados. Ahí se lleva un registro de las plicas. Y entonces, el día de la audiencia, pues, se abre el sobre, el juez extrae del sobre la hoja de papel bond o papel español donde están redactadas las posiciones. Ya les dije que esa hoja se denomina pliego de posiciones. El juez verifica que la plica pues no esté violentada, que esté debidamente cerrada y una vez ya tiene en sus manos el pliego de posiciones, pues de conformidad con el artículo 133, el juez califica cada una de esas posiciones. El artículo 133 es claro que las posiciones, o sea, las preguntas, voy a decir preguntas para que ustedes me comprendan, las preguntas deben de versar sobre hechos personales, deben de ser redactadas con claridad y precisión, deben de estar siempre en sentido afirmativo.
¿Qué quiere decir? No se puede redactar una posición diciendo niegue usted que le ha dado en arrendamiento el bien al señor Juan Carlos Pérez, por ejemplo, o que esté en sentido negativo. Debe estar siempre en sentido afirmativo redactada la posición. Por ejemplo, diga el absolvente si es cierto que dio en arrendamiento el bien inmueble. Así debe estar redactado en sentido afirmativo. De conformidad con el 133, debe referirse a hechos controvertidos del proceso. O sea, no se le pueden preguntar cuestiones que no sean parte de la discusión jurídica que se está planteando dentro del proceso. Entonces, el juez, al calificar las posiciones, las preguntas, va a determinar cuáles sí y cuáles no va a dirigir a la parte. Una vez la haya calificado, el juez tiene que, de conformidad con el artículo 134, juramentar a la parte que le va a absolver las posiciones, haciéndole ver que debe de conducirse con la verdad en sus respuestas. Si no lo hiciere, podrá incurrir en el delito de perjurio. Hay que darle lectura, se le da lectura al delito de perjurio que articula el artículo 459 del Código Penal a la parte, se le juramenta de conformidad con la fórmula que está ahí en el 134 y de tal cuenta que la parte debe estar enterada que debe de decir la verdad y que si no lo dijera, podría ser un motivo para certificarlo conducente al Ministerio Público. Entonces, ya debidamente juramentado, se le explica a la parte de conformidad con el artículo 135 cómo se va a desarrollar esa diligencia. Ahí se le va a explicar a la parte que va a absolver las posiciones que su respuesta debe ser en sentido afirmativo o negativo después de que el juez lea las posiciones. ¿Qué quiere decir? Va a responder sí o no. Y ya después, si quiere, pues puede hacer las aclaraciones que él considere pertinentes. En este momento en el que se está desarrollando esta audiencia de declaración de parte, de conformidad con el artículo 135, la parte que está absolviendo posiciones, pues no puede auxiliarse de su abogado. El abogado que va a estar ahí solo va a ser para verificar que la diligencia se desarrolle, pues, de conformidad con la ley, que no se vayan a violentar derechos, pero no puede ayudar a la parte. También la parte no puede hacer uso de documentos, de instrumentos o de cualquier otro artefacto o artículo porque eso está prohibido, excepto que el juez se lo autorice. Eso de conformidad con el artículo 135. Y así se va a desarrollar esta diligencia de declaración de parte. ¿Dudas, comentarios, compañeros? Porque es increíble, pero ya estamos sobre el tiempo y el día viernes estaríamos continuando con este desarrollo de el tema que se denomina los medios de prueba. ¿Dudas, comentarios, compañeros? No hay ninguna duda, comentario. Nos estaríamos viendo entonces el día viernes con el tema medios de prueba. Yo les pediría que pudiéramos dar lectura del artículo 130 al 195. Feliz noche, compañeros. Que Dios les bendiga, que tengan éxitos en su próxima clase y buen descanso. Feliz noche, Gracias. feliz noche. Muy amable. Feliz noche, Liz. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche a todos. Gracias, Ruth, por su apoyo. Con gusto, Lick. Perdone la tardanza.